¿qué relación le das tú a la tradición versus la labor del crítico de compatibilizar esta relación con tradición y nuevos panoramas, nuevos horizontes, ¿no? Es parte de una de las funciones de la crítica abrir esas nuevas orientaciones de mirada. Bueno, la cita de Unamuno, yo diría que forma parte de la tradición de escritores, de músicos, de tener una relación compleja con la crítica. Yo creo que casi no hay nadie que no atienda a la crítica, que es como esa especie de invención moderna, porque crítica en este sentido está unida también al desarrollo de los medios. Eh, Me parece difícil encontrar algo así antes del siglo XVIII-XIX, como en el sentido moderno, en el sentido que lo entendemos ahora. Y entonces se comprende que quienes están un poco en la frontera o haciendo algo un poco diverso, por así decir, tengan que discutir o incluso ignorar a la crítica. Por tanto, yo diría que en general la crítica sí, en un sentido general, no estoy hablando de arquitectura, que es un reducto bien especial dentro de la crítica, la crítica de arte, la crítica de literatura, la crítica de música, la crítica de artes visuales, eh, se ha planteado más bien, yo diría, en relación a un público. Y en ese sentido es como una suerte de mediación entre público y producción. Y obviamente puede tener una relación conflictiva con los autores, y de hecho la ha tenido muchas veces. O sea, eh, en ámbitos críticos, no sé, son hechos más o menos conocidos. También son ámbitos de la crítica, por ejemplo, el ámbito editorial. Y no recuerdo si una o más veces el Ulises de Joyce fue rechazado, por ejemplo. Entonces, evidentemente, la perspectiva crítica que se tuvo sobre el valor de una obra que era fuertemente innovadora fue compleja. O pensemos en el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky, por ejemplo, que también fue un escándalo público. Entonces, claro, el crítico se encuentra en esa situación intermedia, muchas veces siendo árbitro, favoreciendo o no a determinados autores, y eso puede tener todo tipo de consecuencias, desde la apertura de las salas, o, en fin, hasta los ingresos de los propios autores, digamos. Eh, ¿En qué, no sé, en qué se base la crítica? ¿Cuál es la relación con la tradición? Como dice, yo creo que puede ser, sí, bastante variable, digamos, ¿no? O sea, eh, y en eso, no sé, si uno piensa en críticos, en críticos que fueron tan tradicionales, como por ejemplo en literatura Alone o Ignacio Valente en El Mercurio, uno se da cuenta que la relación que ellos establecen con ese mundo es muy distinto. Por ejemplo, Alone fue un gran defensor del juicio personal, del juicio, mire, yo entiendo, yo soy sensible, yo puedo decir si esto es bueno, regular o malo, ¿no? Eh, Recuerdo un encuentro en el Teatro Municipal con la gran profesora de piano Elena Weiss, la gran maestra de la Escuela Moderna de Música, y salimos con un amigo, estábamos viendo un concierto de piano y nos encontramos con ella en el pasillo y le dijimos, ¿qué le parece, señora Elena? ¿Cómo estuvo este concierto? Y ella contestó, debe haber sido bueno porque no me aburrí. O sea, eso es el típico caso de alguien que se considera a sí mismo un termómetro Sí. de la situación. Entonces yo creo que eso es muy variable. Pero, en fin, podemos irlo aclarando en la medida que esta conversación avance. En ese sentido, si hay una tendencia a pensar que la crítica comporta una parte importante que es la subjetiva, ¿no? Porque hay un sujeto que hace la crítica, eh, pero en arquitectura la crítica, o bueno, podamos entender que no se critica al autor, sino que se critica la obra, ¿no?
Y en ese sentido, ¿qué valor o qué posibilidad real o potencialidad le das tú a la posible crítica que se ha llamado como objetiva porque se centra en el objeto de estudio o en el objeto de análisis, intentando desde ahí tener una cierta imparcialidad, ¿no? Desprenderse un poco de la personalidad del crítico y de la personalidad del autor para centrarse en el objeto? ¿Crees tú que existen algunos mecanismos que puedan minimizar las percepciones individuales para intentar generar un conocimiento lo más riguroso posible? A ver, yo creo que ya desde el filósofo Kant se está diciendo que no hay sujeto sin objeto, ni objeto sin sujeto. De manera que, y eso viene a ser consagrado posteriormente por la fenomenología de manera muy, muy, muy rotunda, diría yo. De manera que yo creo que es muy difícil en una relación con objetos tan sensibles como pueden ser los objetos arquitectónicos, los objetos de arte, eliminar todo rastro de subjetividad. Yo diría que uno puede pedir a un crítico que no sea arbitrario, pero no necesariamente que no sea subjetivo, que no es lo mismo. Evidentemente, los juicios que un crítico emite pasan por el filtro de su subjetividad. Y uno supondría, y estoy hablando de la crítica, porque vuelvo a insistir que la crítica arquitectónica es muchísimo más escasa como actividad, aparece mucho menos. Pero uno diría que lo que se espera del crítico es por así decir, es un sujeto con un grado de conocimiento y de preparación suficiente para ser una suerte de intermediario, por una parte, un abridor de puertas, por otra. En ese sentido, uno podría decir que el crítico pertenece a una cierta forma de intérprete. Y en ese sentido, uno podría pensar que la crítica, siguiendo a Gadamer o toda esa escuela, es una parte de la hermenéutica, es decir, alguien que es capaz de interpretar, de leer y de transmitir algo que es capaz de ver en un cierto objeto o en una cierta realidad. En ese sentido, que exista una crítica así, más bien yo diría puede existir una crítica objetual, porque está centrada en el objeto, más que objetiva, porque carece de todo sesgo. Ahora, no creo que un crítico no pueda ser riguroso. Eso me parece otra cosa. Yo creo que el rigor proviene de mostrar las cartas, es decir, de señalar de dónde y por qué se dice lo que se dice. Es decir, de transparentar los propios criterios, de transparentar las referencias, incluso de transparentar las preferencias. Y eso me parece que puede introducir en la crítica un cierto rigor que sería siempre esperable. En el fondo, el crítico tiene que hacer el proceso de exponer y explicar por qué está diciendo lo que está diciendo, y para eso tiene que argumentar desde el conocimiento, explicando cuáles son sus fuentes de conocimiento. En ese sentido, y lo conversábamos el lunes pasado con Nicolás Maruri, hablábamos de que estamos inmersos en un contexto muy académico, donde hay una tendencia cada vez más fuerte a la indexación y a los artículos científicos, ¿no? Es como en las universidades estamos en eso. Se nos mide por eso, nuestra productividad pasa por eso. Pero sin embargo, el formato tradicional de la crítica es el ensayo que no responde a un artículo científico. Entonces, entre la hiperactividad de los medios digitales, ¿no? Y esta homogeneidad, ¿no? Cualquier comentario y cualquier opinión puede tener o tiene la misma capacidad de impacto potencial, versus y por el otro lado, la indexación científica. ¿Dónde crees tú que está esa posición que cada vez aparece menos en las revistas o en las publicaciones, de ese ensayo sensible,
de un autor, que finalmente me da la sensación que es como se ha producido el conocimiento arquitectónico tradicionalmente, ¿no? Sí, bueno, eso es cierto. El poder de la difusión científica y universitaria está yo diría, incluso en ciertas ramas de la ciencia. Incluso algunos de esos criterios son poco adaptables a algunas ramas de la propia ciencia. Y en ese sentido, yo creo que se ha estrechado mucho el panorama. A ver, me parece que el rigor científico está muy bien para difundir determinados resultados, pero sin duda no aborda otras capas u otros problemas. Y, y desgraciadamente, en muchos ámbitos, en los ámbitos, digo, científicos, en parte tecnológicos o incluso científico, biocientífico, bioquímico, todo ese mundo, digamos, la palabra ensayo se ha demonizado terriblemente. O sea, decir que algo es un ensayo es decir que algo que no merece ser publicado derechamente. Así es. No, esto es un ensayo. O sea, esto no cabe. Y hay que pensar que el ensayo fue un género prácticamente creado por Montaigne, que justamente destacó los valores de una visión subjetiva, que no por ser subjetiva es necesariamente, como dije antes, falsa o arbitraria, puede ser intersubjetiva. Es decir, yo como sujeto veo esto, interpreto esto. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas lo mismo? ¿Lo sientes así? ¿Lo ves igual? ¿Tienes una diferencia? Es decir, ese es un punto de partida que admite una conversación. Yo creo que todo ese mundo que se relaciona también con el mundo de la investigación de alguna manera siempre existió, pero con los formatos modernos seguramente comienza a dominar las universidades a partir de comienzos del siglo XIX. La famosa Universidad Humboldt es como el momento, digamos, en que el paradigma del aula se cambia por el paradigma del laboratorio, y la universidad va como mutando en esta dirección, y eso marca toda nuestra cultura contemporánea. No cabe ninguna duda de ello. La arquitectura, por estar inserta en universidades, cosa que no siempre ocurrió, se ha visto forzada a enfrentar estos paradigmas. Y yo creo que en algún sentido le ha hecho bien, en otros sentidos no ha calzado, y en otro sentido ha tenido que tratar de empujar la frontera. No sé, algunas ramas de la investigación, como por ejemplo la investigación histórica, pueden calzar relativamente bien en paradigmas que están también relativamente consagrados dentro de las ciencias humanas. En otros se hace como un poco más difícil. Pero yo diría que por ahora, crítica, porque también la crítica, quizás entraremos en eso, involucra en algún sentido esta dimensión analítica, pero también el juicio de valor. Hay en la crítica un componente de juicio de valor. Y evidentemente los juicios de valor tienen poco espacio en ese mundo de la publicación indexada. Se trata de evitarlo justamente. Y se entiende por qué se trata de evitar. Lo que pasa es que lo complejo ocurre cuando ese paradigma simplemente se traslada o se abre hacia todo tipo de campos, y allí yo creo que se produce un daño y se produce una cierta pérdida. Pero yo creo que también, incluso, veamos con un poco de optimismo la cosa, hay corrientes de pensamiento que vienen de nuestro ámbito, que provienen de nuestro ámbito, que están mucho ligados a la idea del conocimiento-acción, conocimiento-haciendo, que está en la línea de, así como de Dewey y otra gente antes, y que ha llevado a cosas que hoy día están muy vigentes, como por ejemplo el famoso design thinking, que proviene de nuestras áreas y aparentemente está permeando otras. Y eso parece también un asunto interesante, y esperemos que de ahí se vaya produciendo una dialéctica y una dinámica que valga la pena.
pero nos estamos metiendo en otras honduras. Ahora te quiero llevar a dos artículos tuyos. El artículo de ortodoxia y heterodoxia de Casabela, la Casabela 650 de 1997, y la poética del caso de arquitectura viva número 82 del año 2002. En ortodoxia y heterodoxia, tu estrategia para explicar una situación de la arquitectura chilena es usar dos polos, ¿no? Usas la ortodoxia y la heterodoxia como dos polos, y lo que ocurre está o acá o allá, y hay todo un campo intermedio, pero a través de esos dos conceptos tú logras organizar un panorama específico. Sin embargo, en arquitectura viva, la poética del caso, y citas a Moneo, dices que Moneo te ha dicho ir más al caso, ¿no? Y Piñón habla un poco de lo mismo. Piñón dice que en la actualidad el proyecto, luego de la modernidad, que fue liberado, por así decirlo, de los compromisos clásicos o de otro tipo de compromisos, de estilos, la arquitectura o el proyecto ya no cabe en él nada que sea ajeno a él mismo. Y ahí entra y enlaza tu poética del caso, ¿no? En que dices que parte del desarrollo de la arquitectura chilena de los últimos años, más contemporánea, tiene que ver con una atención específica a la singularidad de ese problema puntual arquitectónico. Entonces yo quería que tú pudieras explicar un poco cómo has usado estas dos estrategias para a la vez hablar de una arquitectura puntual, específica, de un caso, y por el otro lado, poder difundir un panorama a través de una estrategia de polos binarios, por así decirlo, ¿no? Me parece que son estrategias para insinuar una realidad o marcar la pauta de una realidad como un trabajo que podría realizar un crítico de arquitectura. A ver, son artículos de hace tiempo. Tengo que remontar un poco la cabeza cómo surgió esa idea. A ver, si no me equivoco, el artículo de ortodoxia y heterodoxia estaba en una Casabella que creo que Alejandro Aravena fue editor, poco tiempo después que había estado en Venecia, y que le piden un número sobre Chile y sobre lo que estaban siendo los arquitectos de los 90, básicamente. Y Alejandro me pide que yo haga algo como de arqueología, que diga un poco, bueno, ¿y cómo fue que llegamos aquí? ¿Qué pasó antes? No, esto no es una cosa que ha ocurrido así como una explosión de un momento al otro. Y ahí dando vueltas sobre lo que habían sido básicamente los años 50 y 60, muy, muy importante yo creo en Chile, importancia que se ha recuperado después de ser bastante vituperada durante algún tiempo, se me apareció esta idea, bueno, algo de lo que podría explicar lo que está ocurriendo en Chile hoy día y también ayudarnos a ordenar ese movimiento de lo que fueron los años 50 y 60, es esta idea de, yo la llamé ortodoxia, hablando como del, eso que los italianos llaman profesionismo, digamos, o sea, como en el mejor sentido de la palabra, no lo estoy poniendo como profesional, como una cosa así de poca monta, por el contrario, todo ese rigor profesional por una parte, pero darme cuenta que había existido todo un movimiento que había puesto en cuestión, por así decir, las formas de ejercicio profesional. Y ahí me surgió esa idea de polos ortodoxia, heterodoxia. Yo lo ejemplifiqué en unos pocos casos. En el caso de la ortodoxia destacaba sobre todo figuras como Emilio Duarte, Bresciani y Valdés Castillo Huidobro, y en el caso más de la heterodoxia mencionaba el grupo nucleado alrededor de Borges y la Escuela de Valparaíso. Es interesante porque en ambos casos, heterodoxos por así decir, yo veía que había un interés por producir arquitectura, pero en ninguno de los dos casos, en un caso porque estaba la universidad, en otro caso porque era una especie de taller de investigación, una cosa así, no constituían oficinas convencionales, sino otra forma, pero también querían hacer arquitectura. Y entonces
me pareció que esa tensión entre una cosa y la otra tal vez tenía que ver con lo que podría haber ocurrido en Chile después. Quizás se daba en otras partes también, pero aquí se había dado con particular fuerza. Obviamente que esto tiene que entenderse como el establecimiento de un campo, no como la existencia de dos contenedores. ¿Tú eres heterodoxo o eres ortodoxo? No, no se trata de eso. Se trata de que exactamente, que pienso en las coordenadas polares, digamos, ¿verdad? En que realmente de dos polos surgen coordenadas y uno se puede situar por la mitad entre uno y otro, más cerca de otro, etcétera, que hay una enorme cantidad y gradaciones y conexiones incluso entre unos y otros. Entonces fue como una manera de evitar hacer un listado de obras, un listado de autores, tratar de evitar ser como puramente anecdótico o hacer una afiliación de formaciones o mencionar las universidades. Fue otra manera de ordenar un campo, digamos, ¿no? Ahora, en el caso, en este tema de poéticas del caso, sí, yo mencioné, tal vez mencioné a Moneo, claro, porque él había dicho en más de una ocasión que le parecía, a su juicio, que el rol del arquitecto contemporáneo era menos establecer un conjunto de formas que fuesen como su firma, se identificaran con él y uno dijera que hay un Moneo, que hay un Moneo, que hay un Moneo, sino más bien responder de distintas maneras, igual uno se da cuenta las cosas si son de Moneo o no, digamos, claro. Responder a ciertos llamados, a ciertos problemas, a ciertas demandas que, por ejemplo, un encargo podía... pero también yo tenía en la cabeza, yo no me acuerdo si lo cito o no en el artículo, pero tenía en la cabeza muy fuertemente la evolución filosófica de Wittgenstein. Porque pensaba en el Wittgenstein de los primeros años 20, con el Tractatus Logicus Philosophicum, y pensaba el Wittgenstein de los años 40 con las investigaciones lógicas. Y Wittgenstein, que construyó en ese primer precioso trabajo, a mi juicio, una especie de gran sistema, él dijo, voy a resolver todos los problemas de la filosofía, como en 50 páginas, ¿ya? Y luego, en su segunda etapa, solo trabaja en base a ejemplos, no intenta hacer ningún sistema, son como son o aforismos o pequeños párrafos, y siempre a partir como de un ejemplo. Entonces, lo que yo quise tratar de decir también, ya que los arquitectos trabajamos tanto con casos, por eso hablé de una poética del caso, sí, es que no siempre debería verse el caso simplemente como la aplicación de una teoría general. ¿Ya? Yo tengo una verdad y yo la aplico como un tampón a este caso, al otro, sino al revés, entender que es a lo mejor en los casos donde se nos presentan los problemas. Es como esa recuperación del ejemplo que está incluso en la filosofía presocrática y que hacen Heidegger o el mismo Wittgenstein, digamos. Entonces, lo que intenté decir es eso, en cada uno de estos casos, por así decir, están como en tensión componentes que vienen del encargo de la cultura contemporánea, de la situación internacional, etc. Entonces, la idea fue esa, como valorar el caso como algo que no es una aplicación automática, sino que es como una fuente de producción y de conocimiento. Cada caso, entonces, es singular, ¿no? Y por así decirlo, si el arquitecto debe determinar qué sistemas y qué relación entre los sistemas activa en ese determinado caso, el crítico también debe ser capaz de interpretar esa serie de sistemas, ¿no? Tratar de reconocer qué sistemas o qué variable activo. Pienso en un proyecto que tiene una cierta condición de compromiso urbano versus un proyecto que está en una condición más de aislamiento que no tiene compromiso urbano. Inmediatamente, casi intuitivamente, el arquitecto genera o habilita esa variable, ese sistema, ¿no? Esas relaciones, y por lo tanto el crítico también. Ahora bien, si cada caso propone un pequeño universo singular de variables, podríamos decir, Fernando, que en cada proyecto podría haber una pequeña lección que el crítico podría ser capaz de sacar desde ahí, siempre y cuando el crítico sea capaz de reconocer o de
no sé, intuitivamente, o no intuitivamente, sino que prospectivamente, reconocer que que ese proyecto tiene un cierto valor, una cierta calidad, ¿no? Bueno, sí, los casos son individuales, pero también forman constelaciones, por así decirlo. O sea, esos puntos forman tramas, forman nubes, están relacionados. Eh, y en cierto modo, hace un tiempo eh, estaba fuera de Chile y coincidí con Smilan Radic, que tenía una entrevista parecida a esta, y asistí, y Smilan dijo en esa ocasión algo que encontré bonito, porque me pareció también, perdón, me pareció también modesto. Dijo algo así como: yo no soy un arquitecto muy bueno para inventar formas o mis formas. Eso ha sido como los grandes maestros, que son distintos. Tú dices, esto es corbusiano, esto es miesiano, etcétera, etcétera. Yo soy mejor, dijo él, como para recoger cosas del ambiente, del paisaje, de las situaciones, y como ponerlas en una situación, ¿no? Es bastante bonito de la manera como él trabaja también. Sí. Y en ese sentido, yo creo que una de las cosas que puede hacer el crítico, en el mejor sentido, dejando de lado no sé, esa posibilidad de consagrar o no consagrar, del dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo que puede tener el crítico, es ayudarnos a ver mejor una obra, prestarnos sus ojos para descubrir cosas que no habíamos descubierto, para establecer relaciones que no habíamos establecido, para justamente trazar las conexiones que en una obra se pueden encontrar con respecto a esas constelaciones que yo decía. Porque no, a veces somos muy pretenciosos. La arquitectura existe verdaderamente desde la noche de los tiempos. O sea, no sé, ya en Babilonia estaba bien madura la arquitectura, no era poca cosa. Entonces, en verdad, la arquitectura no la inventamos todos los días, no se inventa, como decía Mies también, los lunes por la mañana. Entonces, en verdad, hay una densidad de ideas arquitectónicas, miradas arquitectónicas, valores arquitectónicos, posiciones arquitectónicas. En cada obra la hay, de alguna manera. Consciente o inconscientemente de parte de su autor, eso nunca hay que confundirse. Cuando uno dice algo de una obra, no tiene que pensar necesariamente que el autor estaba pensando en eso cuando la hizo. Es de facto. En ese sentido, yo hablaría de una cierta objetividad, algo que yo pueda mostrar que está ahí. Y el mejor servicio que un crítico podría prestar es justamente hacernos ver cosas que, o ya sea por poca familiaridad, o por poca preparación, o simplemente por falta de inspiración, no habíamos visto a la primera de cambios en un objeto de arte o en una obra de arquitectura. Y esa capacidad de mostrar, y quiero llevarte a ese punto que es tal vez el punto más cúlmine de la crítica, porque tengo la percepción de que la crítica, entre que se comienza el análisis hasta que se llega al juicio de valor como tal, como hecho final de la crítica, ¿no? Sin necesariamente usar el dedo para arriba, el dedo para abajo, ¿no? Pero el crítico tiene esa capacidad de sugerir a quien interprete o a quien lea la crítica, sugerir una resolución de su propio, o del pensamiento para explicar esa calidad o no de la obra. En ese buffer que queda entre el análisis inicial y el juicio de valor, se produce mucho conocimiento, ¿no? Un conocimiento que es fresco y que surge desde el proyecto, que a mi juicio personal es una falencia que tenemos los arquitectos, ¿no? Que escondemos todo lo que ocurre antes de la obra concluida. No somos de explicar los procesos, ni somos de explicar los entresijos, ¿no? Las decisiones, los errores. Pero si el crítico es capaz de desmenuzar las metodologías, las estrategias de proyecto, tal vez estamos en la posibilidad de construir o de aportar a la construcción o a la ingente construcción de una teoría del proyecto. No sé qué opinión tienes tú. Sí, a ver,
efectivamente, entre el inicio y el final hay una cantidad de conocimiento. Y eso es una cosa muy interesante y yo creo que un público educado debería ser capaz de poder extraer lo que se interesa, incluso disintiendo de ese juicio de valor final. Uno puede decir, mira, no estoy de acuerdo en que esta sea la peor obra de Ridolfi, me da igual. Pero en cambio encuentro muy inteligente esto que se dijo y esto otro que se dijo y me permite ver la obra a mí de otra manera. Eso me parece a mí bastante interesante. Ahora, hay muchas formas de crítica. Yo creo que la complicación con la crítica de arquitectura, yo creo que viene de dos lados. Porque la hay en parte en las revistas especializadas. La mayor parte de las revistas especializadas incluso publican las obras con una reseña del autor, que muchas veces es más o menos técnica o es una descripción inspirada o no tan inspirada incluso. Pero, no sé, yo recuerdo algunas revistas inglesas en este momento que tienen realmente, por ejemplo, encargan a alguien que vaya a visitar una obra y entonces haga una suerte de paseo analítico por esa obra. O, por ejemplo, el New York Times, que tradicionalmente ha tenido crítica de arquitectura o ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Yo creo que eso viene de dos lados. De una parte, en que, en que la cultura arquitectónica ha sido un poquito segregada de las culturas de otras producciones artísticas, llamémoslo así de alguna manera. O sea, ha tenido como su mundo un poco propio. Y en ese mundo propio, la crítica ha sido muchas veces compleja, no necesariamente ha jugado un papel relevante. Pero viene también de una cosa más propia de la arquitectura, y es el hecho de que la arquitectura no tiene necesariamente un público. Yo no voy a una obra de arquitectura como quien va a un concierto, ni enfrento una obra de arquitectura como quien lee un libro o un poema. No exactamente. La relación con la arquitectura, esa relación de habitación, esa relación que alguna vez yo definí así como de espejo y manto, de visible e invisible, de que me rodea y la tengo enfrente, esa complejidad hace que sea más difícil referirse a ella como con un público, no es lo mismo ser público que habitante, y que en cierto sentido la crítica vaya más dirigida, por así decir, a los especialistas. En cambio, la crítica literaria o la crítica musical ha estado muchas veces dirigida más bien directamente al público, al que asistió al concierto, al que leyó el libro, al que decide si lo compra o no lo compra, por así decirlo, ¿no? Entonces, dicho eso, efectivamente, y en ese sentido me serviría volver a la cuestión de la hermenéutica. Gadamer dice una cosa muy bonita. Dice que un pianista, por ejemplo, debe ceñirse a una partitura con todo rigor. No es que va a inventar la pieza que hizo, pero aún haciéndolo así, es capaz de sacar de esa pieza nuevas cosas. Y eso es lo que hace que sigan existiendo nuevos intérpretes musicales, etc. Pero lo bonito es lo que agrega. Dice, esas cosas que un intérprete musical saca de una obra no son sus invenciones personales. No es que torció el pescuezo de la obra para hacerla sonar de una cierta manera, sino es el descubrimiento de cosas que ya estaban ahí y que no conocíamos. Y eso yo encuentro extraordinariamente bonito y muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, voy a ejemplos muy sofisticados, como esa publicación de Keith Glass sobre la Ville Savoye, Las Horas Claras, ¿no? Sí. En que él construye una cronología, ordena todos los bocetos, hace... Eso es, yo diría que una contribución, eso es, nos guste o no nos guste, es como poner una nueva capa a esa obra que no tendríamos de no haber habido alguien con ese rigor, pero también con esa creatividad. Entonces, efectivamente, coincido con lo que planteas, hay mucho conocimiento en el proceso. Hay una frase que a mí me gusta colocarla, cuando me toca hablar, me gusta colocarla al inicio, pero que quería comentártela, que es de Joseph Ruskin en Las Piedras de Venecia.
y que dice, independiente del autor, del estilo, la época y la nacionalidad, debe existir alguna ley que permita distinguir la buena arquitectura de la mala, ¿no? Y lo dice en ese tono como de entre lamento, súplica y, y una expresión de él, porque claro, él se desvive por tratar de encontrar esa ley. Sabemos que no hay una ley, ¿no? Sabemos que es, y sabemos ahora más que, ya lo hemos aclarado un poco, que hay un caso singular, pero sin embargo tienen que existir ciertos límites dentro del ejercicio arquitectónico. El otro día Nicolás Maruri nos decía que el arquitecto tiene que ser, su límite es la función ética, ¿no? Tiene que tener una ética disciplinar profunda. Pero también junto con la ética está la posición epistémica y la posición estética del el arquitecto. Entonces quería conocer tu reflexión sobre esta frase de Ruskin en esa casi obsesión por él de encontrar esa ley que le permita distinguir la buena arquitectura de la mala, ¿no? Sabemos que es absolutamente difícil y muy complejo, pero eso no impide que idealmente podamos aproximarnos a tener cierta claridad. De hecho, muchas veces intuitivamente uno la tiene. Entonces, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cómo trazar esas delimitaciones para poder acometer el ejercicio crítico sin caer en esa, no es subjetividad, ¿no? Pero en esa posición postmoderna de que todos los comentarios y todas las posiciones son igual de válidas, ¿no? ¿Por dónde se puede salir? Bueno, antes que nada, ya que nombraste Ruskin, yo puedo sacar mi propia cita que me fascina mucho, y es decir que la belleza de la arquitectura no es sino la manifestación de la alegría del que la construyó, que me parece una de las intuiciones más bonitas de Ruskin, porque pone en énfasis una cosa que es muy especial de la arquitectura y que no la hacen los arquitectos, ¿no? Entonces, él se dio cuenta por su interés por el gótico, etcétera, de toda la colectividad que había confluido en una obra, y entonces a lo mejor una gárgola que a él le llamaba la atención, o una ojiva o algo así, estaba mostrando las manos de mucha gente que la construyó. A mí me parecía que es una de las intuiciones más bonitas de Ruskin. Ahora, su cuestión de generalidad lo lleva a posiciones un poco discutibles, como llegar a decir que el estilo perfecto es el gótico veneciano, cosa que hoy día no estaríamos dispuestos a aceptar así como así, digamos. Pero entiendo a dónde va Ruskin, y lo que tú preguntas yo creo que va teniendo que ver con las ideas de arquitectura que tengamos en un momento dado, pero también con la mirada que tengamos sobre la arquitectura en su conjunto. Y esas miradas generales son muy difíciles, Es como la gran discusión que se produce en literatura sobre el canon. Existe una manera de decir estas son las 100 mejores obras, no existe. Hay ahí una discusión eterna que nunca acaba. Pero a mí siempre me ha parecido muy inspiradora esa posición de Ezra Pound en el ABC de la lectura, en que dice que la poesía es la lengua cargada de sentido en el mayor grado posible. Y yo me he preguntado, ¿y cómo podría decir yo algo parecido de la arquitectura? Y eso le permite a él juzgar una poesía china, en fin, por las formas de intensificación. Y yo creo que la arquitectura tiene una cuestión que ver con las formas de intensificación de la construcción. En definitiva, la arquitectura es una suerte de poética de la construcción, que la intensifica hasta llegar a darle un significado distinto, hasta sacarla de sí misma, hasta hacerla volar, bailar, por así decirlo. Como Marx decía, cuando una mesa entra al mercado, baila, decía, ¿no? También, cuando la construcción se convierte en arquitectura, de algún modo, baila. Y esas formas de intensificación varían de cultura a cultura, tienen que ver con aspectos de la cultura simbólica, tienen que ver con la manera en que entendemos nuestros propios actos, tienen que ver con la manera en que entendemos nuestro propio cuerpo, tienen que ver con la manera en que entendemos el lugar. Entonces, yo creo que a mí me gustaría mucho poder juzgar la arquitectura de distintos momentos y de distintos autores a partir, por así decir, del
del éxito de ese esfuerzo de intensificación que se propusieron. Yo creo que eso por lo menos a mí me ayuda a entender un poco mejor la arquitectura y a entender también lo que la arquitectura en definitiva puede hacer sobre la vida humana, porque esa construcción no es simplemente, junto con construir un objeto, nosotros construimos nuestra propia vida cotidiana, y eso es una cuestión muy seria, y en ese sentido yo coincidiría que tiene una dimensión ética muy fuerte. Por cierto que tiene límites, me parece que, para no hacer una gran teoría del asunto, citaría no a Kant, el filósofo ahora, sino a Kant, el arquitecto, que una vez dijo: un pintor puede pintar un cañón de ruedas cuadradas para decir que está en contra de la guerra, pero un arquitecto no puede fabricar un cañón de ruedas cuadradas. Yo creo que ese como ¿verdad?, aforismo de Kant nos dice mucho sobre los límites, los delicados límites en los que se tiene que mover un arquitecto. Sí, con la última frase tuya me surgió porque Hannes Meyer, cuando se va a la Unión Soviética, el Ejército Rojo le debe a él el diseño del tanque, no es un tanque, pero es el transporte terrestre que les permitió doblegar los avances nazis, ¿no? Entonces, claro, la función ética y las posiciones son muy complejas, porque Hannes Meyer lo hace, pero a la vez está construyendo una máquina de matar, pero lo hace desde su posición de creer que eso era en ese momento una solución necesaria. Entonces, todo eso nos pone en el contexto de la posición histórica, ¿no? De ser capaz, el crítico, de interpretar la posición histórica. ¿Qué sentido tiene yo que interprete con mis construcciones culturales o mi acervo cultural actual una obra que sucedió en los años 30, por así decirlo, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido la interpretación en ese tránsito espacial, por así decirlo, o espacio-temporal? Porque cada obra tiene un contexto determinado, político, cultural, que le da sentido, razones de ser, por así decirlo, ¿no? Y entonces la función del crítico también, y supongo yo, debe trasuntar más allá, y de repente entonces del bagaje cultural del crítico, ser capaz de ponerse en la posición, o de advertir esa posición histórica determinada de una obra, ¿no? Para que la interpretación no sea descolocada, ¿no? Te lo voy a ejemplificar. Cuando actualmente se juzga la intervención española o de los conquistadores, ¿no? Hay que ponerse, pienso yo, que para entender la intervención de los conquistadores españoles hay que tener presente su cosmovisión del mundo, su posición en ese determinado momento, hace más de 500 años atrás. Tratar de interpretarla con nuestros conocimientos personales del momento o con nuestra evolución cultural del momento, me parece a mí que es válido, pero que requiere ser capaz de ir atrás, ¿no? Y de poner en contexto esa obra arquitectónica o ese hecho histórico que también es parte de la arquitectura. Bueno, lo que preguntas es como para otra conversación entera, pero intentemos decir un par de cosas. A ver, primero, el ejemplo que pone de Hannes Meyer no puede ser más clásico, porque en el último libro de Vitruvio, ¿qué aparece? La construcción de relojes y máquinas de guerra. O sea, la capacidad del arquitecto de ir a diseños, a otro tipo de cosas, a mecanismos, etcétera, es algo que se remonta a los romanos, digamos, ¿no? En ese sentido, él estaba siguiendo una tradición. Ese es el punto uno. El punto dos es bien interesante porque pone una tensión, una polaridad de nuevo, entre disciplina y ética. Últimamente se han escrito bastantes libros y artículos sobre arquitectura y política, por ejemplo. Arquitectura, ética, política, etc. Y ha habido discusiones recientes. Ustedes no sé si recuerdan, sería como el anti-Ruskin. Hubo un llamado, creo que fue de Daniel Libeskind,
a lo mejor porque a él no le habían tocado proyectos, no sé, pero que se comenzó a oponer a que los arquitectos europeos construyeran para los chinos en los edificios de las Olimpiadas, ¿no? Y hubo una fuerte discusión sobre este estadio, el Nido, que se dice, no tengo yo la certeza, pero reflejo solamente la discusión, se dice que por no ser construido con altísimas condiciones tecnológicas y por ser de una complejidad estructural tremenda, provocó una cantidad de accidentes en los obreros muy alta, mucho más alta de lo que sería admisible, por ejemplo, en Europa. Entonces alguien decía, no puede ser un arquitecto, va a construir a China con unas reglas y en Europa construye con otras. Debería ocuparse de qué ocurre. Cuando se construyó también este famoso arco de Saarinen, recuerdan, Sí. también hubo accidentes porque era tremendamente complejo poder cerrarlo, etc. En ese sentido, uno diría, contra Ruskin, la arquitectura no puede reflejar la tristeza o la muerte del que lo construyó. O sea, entonces se ha puesto de relieve los diversos aspectos que tienen, que hacen colindar la arquitectura y ética. En un momento dado, eso no importaba tanto. Si ustedes leen con atención el Alberti, por ejemplo, él dice, ¿cómo se hace una casa para un tirano? Tiene que tener unos muros muy fuertes que impidan que el pueblo no pueda sublevarse y tomárselo, ¿no? Entonces, el arquitecto era técnico. ¿Cómo hace una casa para un tirano? De manera que no lo echen abajo. Eso es su función en ese momento. Entonces, uno podría decir que Hannes Meyer no estaría de acuerdo con esa postura de Alberti porque tenía otra. Estoy haciendo comparaciones que son completamente injustas. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, como se ha desarrollado esta dimensión, por así decir, ética, política, situada del arquitecto. O sea, yo recuerdo en nuestro, ahora que se puede decir que ya está muerto y todo, recuerdo la angustia de Rogelio Salmona cuando dice que uno de los grandes narcos colombianos le encargó construir su casa. Y él pensaba, ¿la hago, no la hago? ¿A qué me expongo si no la hago? ¿Qué pasa con mi familia? O sea, son dilemas súper complejos, digamos, ¿no? De una arquitectura, por así decirlo, situada, ¿ya? Pero al mismo tiempo hay que entender que la arquitectura trasciende las situaciones. Eso es una cosa que también deberíamos, es decir, no porque Malatesta fuese un tirano y un hombre poco respetable en muchos sentidos, el hecho de haber encargado de San Francesco de Rimini, tendríamos que ahora nosotros echarlo abajo. Uno de los trabajos fantásticos de Alberti, ¿no? O sea, murió Malatesta y San Francesco de Rimini sigue allí y tiene cosas interesantes y lo seguimos viendo y lo seguimos estudiando. O sea, hay las dos cosas. Hay la situación del arquitecto en cuanto a arquitecto y el servicio que presta concretamente a una causa u otra, y hay también la trascendencia de la arquitectura que a veces es capaz de pensar servicios impensados, incluso a los enemigos de quienes la mandaron construir. Muy bien, Fernando, agradecerte. Hemos excedido el tiempo Lo siento. acordado, pero no, al contrario, yo lo he disfrutado mucho y espero que todas las personas que han estado conectadas también. Ahora, no sé si hay preguntas, me gustaría que Francisca nos comente para ver si hay que contestar alguna pregunta. Mira, hay preguntas bastante simples. Hay una que dice, por ejemplo, ¿es posible ser autor de proyectos, pero a la vez crítico de otros? Yo diría derechamente que sí. Es actuar en funciones distintas. De hecho, en estos casos que yo conozco, por ejemplo, de Inglaterra, donde se ejerce más o menos sistemáticamente esa crítica, son arquitectos actuantes, que son también con la suficiente capacidad, coherencia de discurso, capacidad analítica, para hacer, si es posible, una rigurosa y aún generosa examen de la obra de otro. No me parece que una cosa se contraponga a la otra. También podría haber un crítico que no construya perfectamente, o un arquitecto que no haga crítica. Todo es posible. Pero decir que porque se hace arquitectura no se haga crítica, me parece que no tiene sentido. Y yo pondría ejemplos ilustres. Robert Schumann, uno de los más grandes autores musicales del siglo XIX, fue un grandísimo crítico musical al mismo tiempo. Y él colaboró
a generar todo un movimiento alrededor suyo con su clarividencia, su formación en derecho y, en fin, y sus convicciones musicales. O sea, ¿que se puede dar eso? Sin duda que se puede dar. ¿Que no se da en todos los casos? Por cierto que no. Seguramente que muchos grandes arquitectos no estarían ni siquiera interesados en hacer críticas, están más interesados en su propia obra y en difundirla. Una segunda y última, para no extendernos, como te dije, debíamos terminar a las 7. ¿Cuál es el lugar de la crítica en la ciudad? Aunque esta no sea en el fondo, no es la arquitectura como objeto particular, sino que aquella que compone la ciudad, como un resultado indirecto. Supongo que se está refiriendo a la pregunta a una suerte de crítica urbana, por así decirlo. Así es. Crítica de lugares urbanos, crítica de decisiones urbanas, crítica de... Yo creo que sería extremadamente necesario y que es relativamente poco frecuente, que todavía está muy en ciernes y que no hay tanta gente que la ejerza, no hay tantos medios dispuestos a difundirla, y tal vez tampoco hay una cultura tan dispuesta a entrar en esa discusión, a aceptarla como en buena, por así decirlo, ¿no? Porque esto supone un intercambio. No me estoy refiriendo a que no haya artículos o cuestiones sobre la ciudad, pero digo, por ejemplo, que haya 5 visiones sobre un parque o sobre una plaza o sobre una operación urbana, no sé qué, es relativamente poco frecuente, y yo creo que sería deseable que lo hubiese más. Colaboraría, creo, a hacer mejores nuestras ciudades y nuestra vida urbana. Así es. Esas eran las 2 preguntas que seleccionamos. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia. Gracias. No, ha sido un placer, un encanto, siempre un lujo escucharte, así que nada más que agradecerte tu generosidad en participar en esta conversación. Suerte a todos y que estén todos muy bien en circunstancias tan difíciles. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Chao, Fernando. chao. Muchas gracias. Chao.